Entre historias, costumbres, anécdotas, libros y cultura. Llega Pregonando en la Radio, Un espacio dinámico para interactuar con la literatura antioqueña. Pregonando en la Radio. Oleada literaria, cargada de palabras y tradiciones, que nos conecta con las raíces antioqueñas. Bienvenidos al mágico mundo de las letras. Fernando Vallejo, el escritor de Amores y Odios, sin duda uno de los más polémicos de la literatura colombiana. Es de Medellín. Sí, y hace parte de estos programas que dedicamos a la literatura antioqueña. En Pregonando en la Radio, el proyecto de fomento de la literatura antioqueña en medios de comunicación, apoyado por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia a través de su convocatoria de estímulos 2016. Les habla Patricia Orozco y les acompañaré en este programa. Además, tengo un amigo muy especial, uno de los pregoneros que hace parte de este proyecto. Mi nombre es Cristian Dávila Rojas y como tú ya lo decías, hoy estoy aquí para ayudarte a abordar el tema, Fernando Vallejo, uno de los autores más controversiales de nuestra literatura antioqueña. Sin lugar a dudas, bienvenido Cristian, y bueno, quiero que le des tú mismo la bienvenida a las personas que van a estar escuchando no solamente un poco de la vida y obra de este autor, sino también otros apartes y curiosidades bien interesantes de la literatura antioqueña. Bueno, darle una bienvenida muy calidosa a todos nuestros radioyentes, espero que la pasen tan bien como nos la pasamos nosotros aquí en el set y espero que aprendan mucho. Las opiniones y el contexto de la cultura y literatura antioqueña en un solo lugar. ¿Han escuchado hablar de Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, Snapchat o Google+? Si les dicen que revisen su muro, sigan el hashtag, manden un emoticón, etiqueten a un amigo o sigan a un personaje público, ¿comprenden bien sobre qué se trata? Bueno, si sus respuestas son afirmativas, quizá usted sea un ciudadano de las redes sociales que, paralelo a su realidad física, habita otros espacios desde lo virtual, dando a conocer de usted e interactuando a la vez con lo que otros dan a conocer. Si por el contrario, sus respuestas son negativas, hay dos opciones, al menos de entrada: que no haya tenido la oportunidad de tener contacto con estas plataformas o que simplemente no es de su interés. Ninguna de las situaciones anteriores legitima o no una forma correcta de vivir actualmente. Simplemente establece unas particularidades en la manera como las personas accedemos a la información y generamos a la vez opinión. Podemos estar o no de acuerdo con la tendencia en aumento en la que la mayoría de las personas tiene un celular y constantemente en su día lo está manipulando en sus conversaciones por chat, revisando su correo, leyendo encabezados de noticias, viendo videos o jugando unos minutos. Lo cierto es que son prácticas que llegaron y se quedarán por un buen tiempo. No es tarea de la promoción cultural o de lectura satanizar los dispositivos electrónicos, ni mucho menos los soportes de lectura que las personas eligen. La clave está en saber aprovecharlos, mucho más cuando debemos reconocer que la industria editorial es costosa y no de fácil acceso para los municipios. Un libro, una revista, un disco o cualquier otro formato físico tiene un valor en dinero que no todos son capaces de asumir. Y por eso la posibilidad del material en PDF o descargable en determinadas plataformas debe valorarse como un respiro. Por eso, ya no es tarea nuestra solo regalar libros o prestarlos, es también compartirlos por cada red social donde estamos, acompañado de un link a una canción, a un video o a una institución. Debemos reconocer las nuevas tecnologías como una oportunidad de democratizar más la lectura. Te traemos el autor y un fragmento de una de sus obras literarias. Fragmento de Fernando Vallejo. A mi regreso a Colombia, volví a Sabaneta con Alexis, acompañándolo en peregrinación. Alexis, ajá, así se llama. El nombre es bonito, pero no se lo puse yo, se lo puso su mamá. Con eso de que les dio a los pobres por ponerle a los hijos nombres de ricos, extravagantes, extranjeros. Tyson Alexander, por ejemplo, o Faber, o Eder, o Wilfer, o Rommel, o Jason, o qué sé yo. No sé de dónde lo sacan o cómo los inventan. Es lo único que les pueden dar para arrancar en esta mísera vida a sus niños. Un vano, necio nombre extranjero o inventado. Ridículo, de relumbrón. Bueno, ridículos pensaba yo cuando los oí en un comienzo. Ya no lo pienso así. Son los nombres de los sicarios manchados de sangre, más rotundos que un tiro con su carga de odio. Ustedes no necesitan, por supuesto, que les explique qué es un sicario. Mi abuelo sí, necesitaría, pero mi abuelo murió hace años y años. Se murió mi pobre abuelo sin conocer el tren elevado ni los sicarios.
fumando cigarrillos Victoria, que usted, apuesto, no ha oído siquiera mencionar. Los Victoria eran el bazuco de los viejos, y el bazuco es cocaína impura fumada, que hoy fuman los jóvenes para ver más torcida la torcida realidad. ¿O no? Corríjame si yerro. Abuelo, por si acaso me puedes oír del otro lado de la eternidad, te voy a decir que es un sicario. Un muchachito, a veces un niño, que mata por encargo. ¿Y los hombres? Los hombres por lo general no. Aquí los sicarios son niños o muchachitos, de 12, 15, 17 años, como Alexis, mi amor. Tenía los ojos verdes, hondos, puros, de un verde que valía por todos los de la sabana. Pero si Alexis tenía la pureza en los ojos, tenía dañado el corazón. Y un día, cuando más lo quería, cuando menos lo esperaba, lo mataron. Como a todos nos van a matar. Vamos para el mismo hueco de cenizas, en los mismos campos de paz. ¿Te interesó este autor y te gustaría saber más de él? Te contamos algunos datos de este escritor. Luis Fernando Vallejo Rendón, nacido en Medellín, Antioquia, el 24 de octubre de 1942. Es un escritor y cineasta colombiano, nacionalizado en México. Ha recibido numerosos reconocimientos por sus obras, incluidos los premios Rómulo Gallegos y Phil de Literatura en Lenguas Romances, y se distingue por ser un asiduo crítico de la Iglesia Católica, la manera de hacer política en Colombia, la falsa moral, la física y los formalismos. Es un acérrimo opositor del expresidente Álvaro Uribe. Dos novelas suyas, El Desbarrancadero y La Virgen de los Sicarios, figuran en los 15 primeros lugares de la lista confeccionada en 2007 por 81 escritores y críticos hispanoamericanos y españoles con los mejores 100 libros en lengua castellana de los últimos 25 años. Es abiertamente homosexual y un ateo declarado. Muy bien, y para abordar a Fernando Vallejo nos hemos asesorado, hemos invitado a un amigo, un lector, un escritor también, un apasionado, entusiasta de la literatura, que nos ha acompañado en los últimos años en el municipio de La Unión a través del taller literario de la Biblioteca Pública. Él es el señor León Jaime Rojas y Fuentes. Y bueno, bienvenido, profe. Me alegra mucho tenerlo acá en este programa. Buenos días, es un placer para mí. Muchas gracias. Bueno, vamos a conversar sobre Fernando Vallejo, este escritor antioqueño, del que hemos tenido la oportunidad de conocer un poco a través de la investigación, pero quisiéramos también, digamos, de parte suya abordar algunos elementos, no solo de su obra, sino también, digamos, de esas curiosidades que a veces no encontramos por allí en las biografías formales, que es interesante también, digamos, conocer como lectores para enamorarse un poco y sentir ahí el deseo de leerlo. Pero antes de empezar sobre Fernando Vallejo, queremos hacerle como la pregunta así obligada, y es, para usted, profe, ¿qué importancia tiene la literatura antioqueña? La literatura antioqueña se ha alimentado obviamente de toda la fuente de la literatura universal. Los grandes escritores que hemos tenido aquí en Antioquia han sido todos muy buenos lectores. Algunos pudieron viajar al exterior y tomaron textos de primera mano, y también la correspondencia logró que llegaran a estas tierras tan montañosas las últimas obras que se estaban publicando en Europa, en Estados Unidos. Así que nunca ha habido un atraso grande entre la actualidad literaria del viejo continente y de Antioquia. Todos los escritores que yo he leído antioqueños tuvieron amigos, recibieron textos de amigos del extranjero y estuvieron siempre muy al día. Así que la literatura antioqueña ha estado muy al día con respecto al nivel de la literatura universal. Bien, ahora sí, sobre Fernando Vallejo. Nosotros daremos en el programa una sección que trata su biografía, esa biografía formal, pero más allá de esos datos formales, de dónde nació, qué se ha ganado, en fin, ¿qué podríamos decir, cómo podríamos describir a Fernando Vallejo? ¿Quién es Fernando Vallejo? Bueno, sí, hay unos datos formales que son obligados. En cualquier biografía pues tenés que ubicar el lector de quién estamos hablando, ¿cierto? Entonces Fernando Vallejo es un escritor contemporáneo, en este momento vive en México desde hace más de 40 años, es un escritor que nació en Medellín el 24 de octubre de 1942, de una familia con todo el arraigo paisa, con un papá a quien Fernando quiso mucho y un papá reconocido pues en el ambiente político nacional. Fue secretario de gobierno, fue embajador, fue ministro, fue parlamentario. Entonces era un tipo muy conocido en el ambiente político y social en Medellín. Se llamaba Aníbal Vallejo. Y Fernando es uno de los 7 hijos que tuvo Aníbal con Lía Rendón. Ya todos dos fallecieron, tanto Aníbal como Lía. Y todo esto lo conocemos
por la misma escritura de Fernando, por su biografía, por su primer texto que hace Fernando, que se llama Los Días Azules, que Alfaguara lo recogió en un solo paquete, se llamó El Río del Tiempo. Ahí Fernando habla de su familia, de su niñez, de los abuelos, que tal vez es el rincón o el país de la infancia de él en Sabaneta, donde estaba la casa de los abuelos de él, donde él pasaba las vacaciones, y parece que muchos días adicionales de vacaciones se quedaba con la abuela y el abuelo en Sabaneta, en la finca Santa Anita. Y esas cosas son importantes mencionarlas, pues, además porque el mismo escritor lo hace, es porque ahí se va formando lo que después conocimos como el escritor de ahora, una persona que en la infancia estuvo rodeado del afecto grande de abuelos y además muy en contacto con los animales desde muy niño. Eso fue formando en él el Fernando que conocemos ahora. Esa escena familiar va configurando la personalidad precisamente del artista. ¿Por qué no profundizamos, profe, un poquito también en ese contexto, no solo familiar, sino también, digamos, de la ciudad de Medellín, de esa Sabaneta en el que crece Fernando Vallejo, que también, digamos, le permite interactuar en un colegio, en una escuela, seguramente en unos estudios superiores? ¿Cómo es ese contexto en el que empieza a formar ese escritor? Pues el primero está en casi todo el centro de Medellín. Él y la mamá, pues toda la familia vivían en el barrio Boston, en Perú, que es un barrio muy pegado al centro de Medellín. Y ahí que Fernando estaba ahí junto al Colegio de los Salesianos, donde hizo él la primaria y no sé si también el bachillerato. Y Fernando se conoció primero en Medellín de la época, pues, de los 50, 60, que estaba él en sus primeros, pues, en sus primeras etapas de estudiante. Ya la finca Santa Anita del abuelo de él en Sabaneta era el refugio, era el sitio donde estaban las vacaciones y donde él tiene más memoria. Él evoca esta estancia como el sitio donde él dice ahorita que fue feliz, pero que él no sabía que era feliz, solo que ahora recordándolo dice, ve, yo allá era feliz. ¿Qué formación tiene Fernando Vallejo? Fernando es de esas personas que dan como para imitarlo y para no imitarlo. Empezó varias carreras y no terminó ninguna, y él mismo se jacta de decir que no se graduó de nada, y que eso le da también una libertad mayor porque no lo pueden encasillar en una profesión, ¿cierto? Entonces Fernando empieza estudiando filosofía y letras en la Nacional en Bogotá, después estudia Derecho y no termina, tampoco terminó filosofía, después estudió biología en la Javeriana, parece que por lo menos la carrera de biología sí la terminó. Él debe tener el título de licenciado en biología. Era muy inestable, como que no encontraba el camino, y el papá seguramente lo presionaba que se definiera por alguna de todas esas carreras, y no, ni la biología la trabajó, ni la filosofía, ni el derecho. Y en las biografías que yo he leído de él, parece que algún día le dice al papá, no, lo mío es el cine. Y entonces, para esa época, años 60, 70, pues la meca del cine era Italia, era en Roma, donde estaba la gran escuela de Cinecittà, y para allá se fue para Roma a aprender a hacer cine. Y fruto de ese estudio de él en Roma, son varios cortometrajes que él produjo años después, unos aquí en Colombia, otros en México, pero que la censura y las personas encargadas de darle sí o no a una película, si podía salir o no al público, vetaron todos los 2 o 3 cortometrajes de él, porque los hizo sobre la violencia, sobre esa época de conflicto político en Colombia entre los años 48 y 60. Entonces los 2 largometrajes de él era sobre esa violencia. Se lo vetaron, le dijeron que no, que porque eso era una apología a la violencia, y entonces a raíz de eso él se ofusca y se va para México y deja como el truncado esa carrera que iba a hacer en el cine. Hasta ahí llega con el cine, ya no vuelve a intentar más, por lo menos no como un guionista o como una persona que va a dirigir una película, no. Aunque después, años más tarde, escribe un libro que se llama La Virgen de los Sicarios y participa de lleno en la filmación de ese libro, pues hace el guión y participa pues en los pormenores de la película. Y ahí es donde él empieza como a sentir esa bronca con Colombia, pero no digamos Colombia como país, sino con los dirigentes de esa época que le bloquearon la publicación de sus primeros cortometrajes. Ahí empieza, digamos, a esbozarse algo que yo denomino en Fernando Vallejo como casi que una escritura, una literatura de amores y odios también. Siento que un poco a Fernando o lo amamos o lo detestamos.
Entonces, yo quisiera como saber qué percepción tiene usted un poco alrededor de eso, porque se nota mucho cuando se hablan con personas que o nos gusta mucho, como es mi caso, o les disgusta mucho la manera como él escribe, las entrevistas que da, los comentarios y las declaraciones que hace a veces en medios de comunicación, y a veces se siente precisamente esas palabras un poco también como de inconformidad para con Colombia y con muchas de las cosas que pasan. Es un personaje público que es muy actual todavía y muy vigente. ¿Qué piensa usted, de todo eso que se dice y se comenta alrededor de Fernando Vallejo? Pues mire, yo a Fernando de entrada me gusta lo que escribe desde cuando empezó a sacar los primeros textos que ahora componen el Río del Tiempo, que son 5 libros. Desde ahí yo ya venía leyéndolo. En la literatura de Fernando Vallejo uno solamente puede decir, como se dice normalmente de cualquier texto, está bien o está mal escrito. Solo eso, ya lo otro es la interpretación que uno haga del texto mismo. La escritura de Fernando Vallejo es casi perfecta, es pulcra, es limpia. En él hay que dividir su producción como en etapas, como en partes. Una primera parte, pues ya la hablamos, que es el cine que trató de hacer en Colombia y que después lo hizo en México, aunque en México sí le pararon más atención y ganó 2, 3 premios con los cortometrajes que él hizo. En México sí le reconocieron su trayectoria en el cine. Y de un momento a otro él cambia de profesión y se va del cine a la literatura y comienza a escribir. Y comienza a escribir por el lado de la memoria, es decir, a recordar su infancia, sus primeros años de colegio, su vivencia en Sabaneta, su abuela, la bruja, que era una perra que él amó mucho y a la que le tiene demasiadas páginas, pues en todos los textos él cita a la bruja como casi como una persona, es la compañía que él tuvo durante muchos años y en la que él dice que se desahogaba, que le contaba las penas, los dolores. Y entonces Bruja fue muy importante en la vida de Fernando. De esa primera etapa de reminiscencias y de recordación que lo facilita el exilio, aunque en el caso de él pues no fue exilio, sino que fue un retiro voluntario, él se quiso ir a vivir a México, pero poner esa distancia entre el sitio de los sueños de uno y el sitio real donde está, facilitó esa escritura de los primeros textos de Fernando, donde casi todos son autobiográficos. Él empieza a hablar de su familia, de su niñez. Entonces en el Río del Tiempo, él empieza con Los días azules, que es tal vez el texto más bien logrado de él, del año 1985. Es su infancia pues en la casa de los abuelos, en Sabaneta y en el barrio Boston. Luego escribe El fuego secreto, que es ya el Fernando Vallejo adolescente, que explora la droga, la homosexualidad, y ahí es donde él es un poquitico ya más lanzado, donde muchas personas ya empiezan pues a cuestionarse contra él, ¿cierto? Porque ya empieza a llevar otra bandera y además a mostrar una condición sexual que muchas personas pues, normalmente la ocultan, y más para esa época de él que era normal estar en el closet, dentro del closet. Entonces llamaba mucho la atención que una persona en los años 70, 80 pues ya empiece a decir yo soy homosexual y en fin, eso llamaba mucho la atención. Fue cuestionado pues por mucha gente, ¿cierto? Sobre todo en la familia y en algunos círculos así muy cercanos. Y bueno, de esa época él cuenta cómo fueron todas sus vivencias en el Medellín de los años 60, 70, los sitios de rumba, los sitios de salida, en el paseo pues por Junín, en los bares, el Miami que quedaba ahí en el Junín con Caracas, los cafés donde llegaban la gente que en esa época se llamaban de ambiente, y de ambiente era porque les gustaba pues el sexo duro y en fin. Y entonces Fernando cuenta sin tapujos cómo eran todas esas experiencias primeras sexuales con hombres. Luego del fuego secreto, que es el segundo texto de él, escribe Los caminos a Roma, que ya es la experiencia y la vivencia de él en Roma, en donde comienza a estudiar cine, en Cinecittà, que es como la meca pues de la Universidad del Cine en Roma. Luego escribe Años de indulgencia, donde narra las experiencias entre España, Europa, pues la parte de Europa hacia Roma, y luego el viaje que él hace a Nueva York lo deja en un texto que se llama Entre fantasmas, y combina unos años en México y otros años en Nueva York. Esa es como la primera parte de la producción literaria de Fernando, que está en el Río del Tiempo y que es tal vez donde uno más se enamora de la escritura de él, porque es tierno, porque es
muy sensible porque le duelen cosas que no a todo el mundo le duele, y de ahí es el primer recuerdo que yo tengo agradable de las lecturas de Fernando. Un ejercicio más retrospectivo por parte de él. Sí, se mete atrás a la vida de él y narra cómo era la convivencia familiar. Hay una cosa ahí que no ha quedado muy clara en todos los textos de Fernando. Cuando tiene que referirse a la mamá, a Lía Rendón, él habla mal de ella en todos los textos. Muy curioso, porque normalmente una persona, pues, todos queremos la mamá, ¿sí o no? Y en él el afecto estaba totalmente recargado al papá, no a la mamá. Y entonces la trató mal en textos que quedaron, que eso pues no fue que lo dijo, sino que lo escribió. Y yo no sé, hombre, tal vez salvando eso, porque eso puede ser problemas de familia, ¿cierto? Salvando esa relación de él con la mamá, entonces ya mira uno el Fernando que quiere al papá. Y hay unas páginas muy bonitas, tal vez en el Desbarrancadero, que es un texto más adelante, ahorita hablamos del Desbarrancadero. Él cuenta esos últimos instantes con el papá, que ya el papá está para morirse y él está con él, los dos solos, y el papá le pregunta pues si hay un Dios, decir que sí, que de aquí para allá, ¿para dónde voy? Y Fernando le dice a papi, le decía a papi, usted se va a morir, pero usted no se va a morir, es decir, mientras yo lo recuerde, usted seguirá vivo. Cuando yo me muera, ahí sí te vas a morir, nos moriremos los dos, pero yo en mis recuerdos siempre lo tendré, o sea, usted no se va a morir, usted quedará conmigo toda la vida, hasta cuando yo me muera. Al morirme yo, tal vez ahí sí. Un síntoma de una relación muy cercana entonces con el papá. Muy cercana con el papá. Él lo estuvo en los últimos días ahí en la muerte del papá, y ese libro de Barrancadero también cuenta la historia de Darío, el hermano de él, también homosexual, que muere de SIDA. Y él lo relata así, porque ellos fueron compinches en el Bogotá de los primeros años de universidad de Fernando y de Darío, y ellos cuentan en el Desbarrancadero como esa vivencia de ellos en Bogotá, esas primeras experiencias homosexuales que vivieron allá, y de ahí viene pues lo que después fue la enfermedad de Darío, menor que Fernando y que murió muy joven, y que también Fernando lo acompañó pues en su muerte. Bueno, y ya digamos, entrando directamente o de manera más concreta en la obra de Fernando Vallejo, ¿qué sigue, digamos, después de ese ejercicio de memoria retrospectivo que usted acaba de relatar? ¿Qué otros libros aparecen? Yo personalmente llegué a la literatura de Fernando Vallejo en un momento muy particular donde venía soltándome de algunas tradiciones religiosas y justo llegó a un libro como La puta de Babilonia. ¿Qué pasa, digamos, después de ese ejercicio retrospectivo? ¿Qué otras obras encontramos allí? Antes de la de Babilonia está la mejor producción literaria de Fernando, que es cuando Fernando se dedica de tiempo completo a caminar la vida del gran poeta antioqueño Porfirio Barba Jacob, y entonces escribe el libro El Mensajero, que es del año 1987. En El Mensajero Fernando se gasta 10 años caminando lo que caminó Barba Jacob. Barba Jacob salió de Santa Rosa de Osos muy joven, era profesor de escuela, y es también de esas personalidades grandes de culto, pues de esos poetas de Antioquia que son de culto. Algunos los llamarán poetas malditos pues porque se salían del camino y obviamente se tienen que salir porque son artistas, ¿cierto? Yo me imagino, porque yo también siento ese mismo antojo de conocer esa minucia de la vida de Barba Jacob, también Vallejo seguro la sintió, porque la anécdota es común para los dos, y es que algún día Porfirio Barba Jacob, que ese no es el nombre en ese momento, porque él era un profesor de escuela, es un seudónimo que él tomó muchos años después, como profesor de escuela, algún día cierra los ojos y le pide a un alumno que le dé vueltas al mapamundi, que es el globo pues con el que todos estudiamos en primaria, ¿cierto? Ajá. Y entonces un pelado le da la vuelta al globo y Porfirio con los ojos cerrados señala un punto en el globo y dijo, para allá, para ese sitio me voy a ir, y cuando abrió los ojos era México. Y me voy a ir, es decir, salió ese mismo día, salió a pie, porque era una escuela rural, salió a pie hasta el pueblito de Santa Rosa y se fue rumbo a Barranquilla, y meses después estaba en Cuba y después llegó a México, pero lo hizo así, es decir, como una cosa así, sin programarla mucho, sin maleta, sin equipaje, sino que un día para otro me voy y se fue. Entonces quedaban
para los estudiosos pues, de la historia de Porfirio, unas cositas por ahí de rumores, de personas que contaron, que estuvo aquí, que se fue para allá, pero nadie había hecho el trabajo que hizo Fernando Vallejo, que fue tomar esa misma ruta que hizo Porfirio y se fue despacio por todas las islas de Centroamérica, se recorrió todos esos países por donde estuvo Porfirio, estuvo en México, después se devolvió y recorrió los países de donde lo expulsaron, porque es que Porfirio Arbacó lo echaban los presidentes de los países, porque fue un tipo que se metió como si fuera un gran periodista, un cronista, aparte pues de poeta, él dirigió periódicos y revistas, a todas partes donde iba fundaba un periódico, una revista, y en México dirigió un periódico que se llama El Churubusco, que lo cuenta pues Fernando en una de las biografías de él en El Mensajero, que tuvo una tirada grandísima, como equivalente al tiraje de un periódico aquí nacional, de un periódico aquí en Medellín, por decir algo, el colombiano. En plenos años de la Revolución Mexicana, él pudo tirar a la calle, pues editar un periódico de un número enorme, más de yo no sé cuántos miles de ejemplares por día, y se vendían. Y lo gracioso era que él hacía todo, es decir, él escribía el editorial del periódico, él mismo se mandaba las cartas, él mismo las respondía, las cartas al lector, él ponía las noticias, él se inventaba las historias, todos los eventos sociales. Porfirio era solo haciendo ese periódico. Entonces, ya uno conociendo la biografía que cuenta pues Fernando de él, uno dice, pero ¿qué tipo qué tipo? Y entonces se codiaba con presidentes, con generales, bueno, en esa época eran los cambios de gobierno tan bruscos porque eran a punta de golpes de Estado. Él los conocía a todos. En México conoció a Carranza, conoció a todos los líderes pues, de lo que se llamó pues, la independencia de México, de la primera revolución, y se codiaba con todos ellos. Con todos. Y siendo un tipo tan despreocupado porque dejaba por ahí sus manuscritos en cualquier lugar, porque tampoco fue muy juicioso. Nunca publicó, él nunca alcanzó a publicar, pues digamos, de cuenta de él y con el aval de él, nunca llegó a publicar ningún texto de las muchas poesías que hizo. Alguna vez estuvo muy enfermo en México y los amigos de él hicieron una recolección de las poesías que él había escrito y las juntaron en un texto y se los llevaron a él pues para mostrarle, mira, vamos a vender este libro para recoger algunos centavos pues para que usted tenga una vida buena de aquí para allá. Y le mostraron el libro y no le gustó, dijo, no, eso está plagado de errores, eso no es así, y no estuvo de acuerdo, no quiso firmar esa prueba pues del primer libro. Finalmente lo publicaron así porque él estaba muy enfermo. Pero sí, en Porfirio, que de pronto no sé si para que algún día hablemos de él, hay una cosa enorme, grande, era un poeta, fue un escritor y estaba pues digamos en el anonimato, casi en el olvido, y luego Fernando con esta biografía del Mensajero lo rescata, nos cuenta todas las anécdotas de Porfirio en Guatemala, en El Salvador, en Perú, y el nivel de contacto. Es que en el Perú lo expulsa un guía que era el presidente del Perú, o sea, no lo expulsa pues cualquier persona, no, lo expulsa el presidente del país. La razón, le prometió al presidente que iba a escribir una biografía sobre la vida de él, para que fuera leída por todos los peruanos, y se comió el anticipo y nunca escribió la biografía, y entonces el presidente, en vista que no entregaba el trabajo, lo expulsó de allá. En México le pasó lo mismo, estaba de presidente Huertas, que era un militar, y a Porfirio no le simpatizaba mucho Huertas, entonces lo llamaba así a secas en el periódico que él escribía en el Churubusco y le decía Huerta, no le decía ni señor presidente ni el general Huerta. Y alguna vez Huertas estaba, creo que en un teatro, y se enteró que Porfirio estaba por ahí cerca y lo mandó llamar. Y le dijo, oiga hombre, venga, ¿usted por qué se refiere a mí en sus escritos como Huerta a secas? Yo soy el presidente de la República. Que usted no me diga presidente, yo se lo acepto porque al fin y al cabo ese título me lo dieron. Pero es que yo soy general, y eso sí me duele, porque yo soy general de la República, y usted ni siquiera me cita a mí como general. Entonces Porfirio le responde, es que no, eso es como cuando uno habla de Napoleón, de César, así. Entonces aquí el general se va, lo sacó de ahí. Así era él se codiaba con la élite, y entonces estaba como entre esa élite grande y la calle. Los amigos de él eran los callejeros, eran los vagabundos, con los que él se gastaba hasta el último peso que la gente le daba o que él recogía o que se ganaba. Él lo feriaba con los amigos de la calle y él vivía en sitios de mala muerte, de todas partes lo echaban porque no pagaba arriendo, porque eran sitios así de la calle. Entonces uno
uno lee a Vallejo y lee esa vida de Porfirio como la cuenta Vallejo y uno dice, vea hombre, ya nadie más volverá a escribir una biografía de Porfirio porque Vallejo nos la entregó ¿cómo se dice? Desglosada, comprometido. Sí, nos la entregó así toda con señales, con anécdotas, con historias. Y entonces digamos que ahí fue donde yo vi al escritor serio, al Fernando Vallejo cronista, al Fernando Vallejo periodista, al Fernando Vallejo disciplinado, que coge un personaje y se va hasta las últimas con ese personaje, se la jugó, y es un texto en las que Fernando cuenta toda la vida de Barba Jacob. Y que también hace lo propio en su momento con Caro y Cuervo. No, después, esa es la primera etapa, que es del año 87. Luego, cuando ya termina de publicar El Mensajero, se mete en otra historia de esas que también estaba sin contar, y entonces escribe Chapolas Negras, que es el texto que cuenta toda la vida y obra de uno de los poetas más grandes que ha dado Colombia, y que lo hace como con esa inteligencia y esa sevicia de escritor y de persona que no se contenta con lo que le digan, sino que se metió a las bibliotecas actuales donde hay textos de los años 1890 y eso, en la época en las que se dieron toda la historia de Silva, y entonces recoge tal vez una de las biografías más hermosas también que se conoce del poeta Silva, porque no solo se queda en contar lo que el poeta hizo, aunque murió muy joven y dejó una obra de pronto no tan extensa, pero entonces cuenta el Bogotá de esa época, de los años 1894, que es cuando muere Silva, y se viene contando como los motivos por los que él cree que el poeta Silva se pudo haber suicidado. Y entonces al lector, pues no solamente le queda todo lo que hizo el poeta Silva, sino tal vez las razones o los argumentos por los cuales puso fin a la vida de él a una edad tan joven. Entonces, digamos que estas dos biografías son las más serias, son los trabajos en los que usted puede medir la calidad de pluma que es Fernando Vallejo, porque es un trabajo serio, ya no es de él, pero uno ve la voz de Fernando porque él las cuenta en primera persona, y entonces él está narrando cada evento y a la vez te aterriza, porque él está contando hechos de 1890 y pico, pero también está contando el día lluvioso que acaba de entrar a la biblioteca, que pide una pantalla de computador para buscar a Silva, y la muchachita no sabe ni quién es Silva, y entonces pues lo pone a uno como lector, como siguiéndolo a él también, ¿cierto? Uno se va siguiendo el escritor, y a la vez el escritor está siguiendo un tipo que ya es un fantasma, que murió hace más de 100 años, pero que lo mantiene a uno refrescado, porque no se queda como el cronista en evocar los hechos de esa época, sino que los trae ahí mismo acá, y entonces él cuenta el día a día de él mientras está haciendo la biografía de Silva. Esos dos, El Mensajero y Chapolas Negras, es tal vez de los textos más serios, más bien hechos, y que son de lectura obligada para las personas que quieran saber de la historia de José Asunción Silva, de su producción y de su vida, como de la vida del poeta Porfirio Barba Jacob, que es otro de los grandes poetas antioqueños, siendo Silva pues no antioqueño, del centro del país. Bueno, ¿qué más encontramos ahí en esa obra entonces, siguiendo ese ejercicio recopilatorio? Después de estos dos, Fernando hace, ya estamos parados, digamos, en los años 90, y está el Medellín tomado pues por el narcotráfico, invadido por la cultura del todo vale para conseguir dinero, y entonces Fernando se faja una novela que se llama La Virgen de los Sicarios, y cuenta ese mundo de violencia del Medellín de los años 80-90, y lo hace de una manera novelada, y lo cuenta pero desde él mismo, desde él como personaje que está en el libro, en la novela, narrándolo en primera persona, y además en su condición de persona, de homosexual, que se consiguió un novio que es sicario. Con Alexis, y vive con él, y luego el otro sicario que llega. En fin, es un desnudarse también de él como persona y un destape como escritor, contar esa época tan turbia del Medellín de los años 80-90 con el narcotráfico. Que después de este libro, La Virgen de los Sicarios, fue película, que ahora uno la ve un poquitico como muy fuerte, pero los que vivimos esa época de narcotráfico sabemos que nada de lo que se escribió fue tan fuerte como lo que realmente pasó. Sí, esas películas, lo mismo que un Rodrigo D.,
uno Uno futuro. sí, uno las siente todavía como muy ajenas, como muy Sí, ficción. uno no cree que eso pueda pasar. Sí, ¿cierto? total. Uno dice, no, eso no es de Pero acá. que a su vez en su momento cuando las hacían sentían casi que venía siendo un punto final de lo que podía ser el ser joven también en la ciudad de Medellín. Es la consecuencia de una escalada que comienza pues con los grandes varones de la droga que contratan niños, contratan adolescentes para que hagan el trabajo sucio de ellos enriquecerse, que es eliminar enemigos y cobrar deudas de narcotráfico y deudas de ellos. Y luego, sobre los años 90 y pico, se van muriendo esos grandes capos y quedan muy mal acostumbrados una cantidad de adolescentes en las comunas. Y entonces hay que vivir. ¿Qué saben hacer? Solo disparar. Entonces se van a la ciudad a seguir disparando. ¿Y ya quién? Entre ellos, porque ya pues hay una sociedad que está en el medio pero que no se metió con el narcotráfico. Entonces estos muchachitos que uno los ve en la novela de Fernando como imposibles de que eso pasara, sí pasó. En los barrios altos de Medellín, en esas comunas, cuentan de fiestas de 15 años de esa época en las que no asistían sino niñas, porque los hombres del barrio ya habían muerto y eran pelados que habían muerto antes de los 18 años y ya estaban muertos. Entonces a esos bailes solo iban las mujeres solas porque no habían hombres. Eso también diezmó la población enorme, eso porque nadie inventarió eso, ni eso no está escrito, eso lo cuentan como anécdotas, pero la violencia golpeó muy duro también en esas comunas y para muchos de esos pelados la única salida era empuñar el arma y vivir de ella. Entonces se hace película, tenemos ahí de hecho el recomendado en la parte de otras obras de nuestra sección del programa, también vamos a hablar un poquito de La Virgen de los Sicarios, pero continuamos allí en esa recopilación o ese listadito un poco explicado de la obra de Fernando. Luego de los Sicarios y el boom que eso ocasionó y ahí sí que lo saltó a la fama Fernando pues y ya se convirtió en lo que ahora es un nombre público. Él escribe El Desbarrancadero, que es el libro con el que ganó el premio Rómulo Gallegos en el año 2003, que El Desbarrancadero es el libro donde él cuenta toda la vida con su hermano y la enfermedad y muerte de Darío, el hermano de él, y también narra la muerte pues del papá ahí en ese libro. Ese premio Rómulo Gallegos es de los premios más grandes que Fernando ha recibido, había ganado otros premios con los guiones en México, ahora gana el Rómulo Gallegos y más adelante ganará el FIL, que es un premio que le dan en México, en Guadalajara, en la Feria del Libro, gana también otro premio. Y digamos que El Desbarrancadero, en él también se ve el Fernando narrando en primera persona y contando pues lo que ya dijimos de Darío y del papá. Y entonces es como una continuación del Río del Tiempo, pero ya más enfocado a uno o dos personajes, ¿cierto? Yo le cuento que cuando yo leí ese libro quedé como muy marcada por una escena donde él tira al chico por el barranco y yo me quedo como sin saber si eso fue ficción, si eso fue real, se queda uno como, ¿qué es esto? Bueno, en Fernando nunca sabe uno qué es real y qué es ficción. Ajá. Que mira, hay un Fernando que es el escritor, pero como todos sabemos, el que escribe pues también ficciona. Entonces no le puedes creer a lo que dice en el texto, porque puede que haya ocurrido, puede que no haya ocurrido, ¿cierto? Queda el otro Fernando, que es el que sale a la palestra pública y da una conferencia. Ahí también puede ser o Fernando Vallejo o un alter ego de él que quiere contar una cosa específica sobre religión o sobre política. Y queda el otro Fernando Vallejo, que podría uno decir que ese sí debería ser el real, que es el Fernando Vallejo que responde una entrevista. Entonces ahí en la entrevista, ahí sí están entrevistando al personaje, pues a él. Pero Fernando Vallejo es muy esquivo con las entrevistas, no las da, porque él dice que no se las presentan después textualmente como él las dijo, sino que sufre ediciones, porque entonces ya él habla mal de tal político, de tal cosa, claro. y si el periódico que es el que está pagando esa entrevista se siente atacado o siente que le atacan algunos personajes del mismo periódico, pues entonces no publica eso. Entonces Fernando dice, entonces ¿para qué me entrevistan si no van a publicar lo que me preguntan? Y es muy político en sus declaraciones, demasiado, sin lugar a dudas. Demasiado político. Pero bueno, uno va viendo en él, es digamos esa garra de investigador que tiene, y eso es lo que atrae, eso es lo que gusta. Después de que él hace El Desbarrancadero, escribe La Rambla Paralela, que es también la historia pues de un cadáver, de un muerto por ahí en España, de la época que él vivió en Barcelona. Después, ya aquí en Colombia, más cerca pues a nosotros, escribe Mi hermano el alcalde, del año 2004, que es la historia de un hermano de él, de Carlos, que se lanza para alcalde popular en Támesis.
y gana la alcaldía. Fernando hace una crónica sobre todo ese proceso de la elección del hermano como alcalde de Támesis, y además con cierto arraigo, porque Támesis es el pueblo del papá, es el pueblo donde ellos pasaron también muchos años de infancia, donde el papá tiene una finca que llamaba La Cascada y ellos vivían en Támesis. Entonces de ahí que todavía estaba la tierra ya de ellos, y entonces Támesis está también dentro del corazón de ellos como el país pues de la infancia de ellos, ¿cierto? Entonces el hermano se lanza para alcalde en Támesis y Fernando cuenta y recrea toda la historia pues de las elecciones que llevaron al hermano como alcalde, que es muy curioso porque pues eso votaron como 1.800 personas y el hermano de él gana por 40 o 50 votos, no más. Y uno de los que votó era el papá de ellos, que ya lleva no sé cuántos años muerto. Es increíble. Caramba. Claro, él cómo cuenta eso. Y sí, votó el papá que ya había muerto y llevó un poco de familia a votar, que si no es por la familia que llevó no hubiera ganado. Claro, ahí estaban los 30 o 40 Ahí estaban votos. los 40 votos que necesitó, porque eran como 1.700 y pico la votación de cada candidato, y el segundo candidato llegó a como a 40 y pico votos menos que él, o sea, ganó por muy poco, ¿cierto? Fernando lo cuenta ahí en ese libro, en Mi hermano el alcalde, desde el año 2004. Ya después Fernando vuelve otra vez como a la seriedad de antes y se mete como gran investigador, y se lee lo que él considera que era lo que le hacía falta para conocer pues de las matemáticas de fondo, y se va a leer todas las grandes obras de los físicos de los años del siglo XVIII, XIX y XX, y saca un texto que la verdad es que no, como es de un tema muy técnico sobre la física cuántica, pues eso quedó ahí como muy relegado. Eso incluso se llama así Manual de Impostología Física, que cuenta que cuando él se quiere meter en el campo como un investigador lo hace. Luego hace otro trabajo sobre biología que tiene que ver con lo que él estudió, ¿cierto? Y entonces se mete como a hablar de algo que todavía no está finalmente claro, y es sobre la teoría de Darwin del comienzo de la vida. Y entonces él se mete en su profesión, porque él había estudiado biología en la Javeriana, y escribe sobre Darwin, del nacimiento de la vida y de la herencia pues de los clones. Esos son dos trabajos serios pues digamos de Fernando, tanto el de física como el de biología, porque es que en Fernando no solamente es lo que uno lee de los libros de él, sino que para escribir esos libros él se metió a leer todo lo que había escrito sobre la historia de la iglesia, y eso es un volumen enorme de grande. Total. Aquí en Colombia no conocemos sino, bueno, la Biblia y no más, y pare de contar, y tal vez los textos con que estudiamos pues religión en primaria y bachillerato, pero en Europa sí hay muchos textos de autores diferentes a los católicos y a los cristianos que también hablaron de Jesucristo, y él se leyó todo lo que había en Europa sobre la historia de Cristo, y entonces escribe La puta de Babilonia y nos cuenta que para la misma época habían como 5 o 7 Cristos. Pues es una cosa que nosotros no lo sabíamos. Nosotros no sabemos sino que había un solo Cristo. Y hace un ejercicio alrededor de todos los papas que ha tenido la historia de la humanidad. Claro, enorme, vea. Yo me sorprendo que llego a ese libro. Yo conozco a Fernando con ese libro, pero pues ya de ahí para atrás hay más de una decena de textos, pero desde ese momento yo me siento enganchada precisamente por eso, porque siento un trabajo muy serio de recopilación donde casi que uno va conociendo la historia también desde otras voces. Claro, es que mire, hemos tenido 246 papas y Fernando cuenta uno a uno los desmanes, las exageraciones, las obras que no publican de lo que había hecho cada papa. O sea, de los crímenes, de las mujeres que tuvo, de los hijos que tuvo. Y entonces muestra muy humano los papas, bueno, también son humanos. Y obviamente la iglesia les quita pues como esa cosa de humanos y los pone como unas personas infalibles que no se pueden equivocar. Y entonces ya Fernando dice, no, es que el papa alias tal, porque los papas todos cambian de nombre, utilizan otro nombre, y él dice que no es un alias. El alias, sí. Y el alias tal, y entonces tuvo tantos hijos, con tantas mujeres, mató tanta gente, hizo tales avances con esas cruzadas, que eran unas misiones para matar a todos los que no estuvieran de acuerdo con el cristianismo. Entonces en La puta de Babilonia, si alguien quiere realmente conocer ese lado oscuro de la iglesia, ahí está el texto. Que uno esté de acuerdo o no es otra cosa, pero el texto es bien hecho. Es un trabajo de campo, pues, de meterse en esos textos sagrados y hacer como un cuadro de cada uno de los papas que hemos tenido, y se mete hasta Bergoglio, el de ahora, el Papa Francisco, se mete hasta ahí y cuenta cosas que no sabíamos. Por ejemplo, en la elección del Papa anterior a Bergoglio, de Benedicto, en esa elección
en la que salió Benedicto, parecía que ya Bergoglio era el segundo, o sea, era el puntaje después de Benedicto. Y ya se estaba perfilando como el Papa, o sea, el Papa pudo haber sido el Francisco de ahora, pero antes de Benedicto, y él ya lo contaba en ese libro, cuando nosotros ni siquiera sabíamos, no conocíamos a Bergoglio. Él dice que debió haber tomado el alias de Gardelito I, porque pues es que ahí está el Fernando Vallejo, pues... Sí, el sarcástico, el irónico, porque es un libro que empieza con más de una página entera de adjetivos. Uy, el comienzo de La puta Babilonia, yo no sé cuántos adjetivos sobre la iglesia. Sí, eso se lleva 2 páginas diciendo dos páginas llenas de adjetivos. Por eso puede resultar también pesado y, digamos, no muy querido por muchas personas también, porque puede un poco herir susceptibilidades allí. Sí, sí. Pero es un texto muy interesante. Cuenta esos crímenes que realmente fueron ciertos, porque es que las religiones también fueron impuestas a través de las cruzadas, y las cruzadas eran de una forma violenta, es decir, estamos hablando de los años muy anteriores de la Iglesia Católica, que tenía ejército, o sea, la Iglesia era un Estado y tenía ejército para defenderse y salía a atacar, y esas evangelizaciones que hacían eran a la fuerza. El que no se quería convertir al cristianismo lo mataban, y Fernando lo cuenta, los crímenes que se cometieron ahí cerca a Roma. En una sola noche mataron 25.000 personas porque no estaban de acuerdo con la religión católica, y los pasaron a las armas. Almarico fue uno de los que hizo eso. Eso obviamente la iglesia ha pedido perdón por eso, pero nunca se ha detallado a contarnos pues los crímenes como sucedieron, solo que aquí en La puta Babilonia sí cuenta Fernando con señales todos los crímenes que cometieron los papas de esa época. Luego hay otro Fernando Vallejo, que es el humano, el que desde muy niño empezó a estudiar piano, y Fernando es un gran concertista de piano. Y eso casi nadie lo sabe. Fernando toca el piano con una maestría. Tal vez solo lo vi yo en un sitio público, pues cuando se celebró la Feria del Libro en Buenos Aires, que Colombia fue el país invitado. Fernando estuvo ahí en Buenos Aires, y al final de la feria se sentó al piano y les dio un concierto hermoso. Él es de una sensibilidad. Fernando en el piano, y él dice que es lo que lo descansa cuando tiene altas jornadas de trabajo. El piano es en el que él se suelta un poquito y se relaja. Esa es la otra cara del Fernando que no todos conocemos, Fernando como pianista. Esa parte sensible. Y gran pianista. Hay otra parte de Fernando que cuenta ya el hombre como lector. ¿Qué tan lector fue Fernando? Fernando Vallejo, él no dice cuántos libros se habrá leído, pero sé yo que fueron muchos los libros que él se ha leído. Y tal vez una anécdota que la contó Héctor Abad Faciolince podría explicar qué tan buen lector y qué tan lector fue Fernando Vallejo. Hace poco, tal vez unos 6 o 7 años, se reunieron Héctor Abad Faciolince, Juan Diego Mejía y Fernando Vallejo, y se fueron para la biblioteca de Héctor Abad. Iban a hacer pues como una reunioncita, un asado y a tomar vino. No sé si fue de parte de Héctor o de Fernando que salió una apuesta, hacer un juego. El juego consistía en que usted se ponía de espaldas a la biblioteca y la otra persona escogía al azar de la biblioteca un libro. Y luego abría el libro al azar y leía un párrafo. Y el que estaba de espaldas tenía que adivinar de quién era el libro, quién era el autor del libro y el nombre del libro. Uy, caramba, eso para uno pasar por una prueba de esas, usted tiene que haber sido un gran lector. Y estamos hablando que la biblioteca, claro, y la biblioteca de Héctor, eso debe ser de 5.000 títulos para arriba. Totalmente. Y cuenta el mismo Héctor Abad que iban de los 10 textos que pasó, Vallejo los superó, de una, pero que llamó mucho la atención que tal vez en el 8º o en el 9º, Héctor Abad tomó un libro y empezó a leer un párrafo, y que Vallejo ahí mismo lo paró y le dijo, no más, no siga más. Es el Manuel Mujica Lainez, ese es uno de los mejores escritores en lengua española que hay. Ya, párelo ahí que yo ya sé quién es. Casi que se sabía de memoria lo que continúa del párrafo. Ya, increíble esa retentiva, esa capacidad para recordar los libros que ya había leído años atrás, porque él de años un poquito más para atrásito había dicho que ya no había vuelto a leer, que ya había dejado la lectura, que se había dedicado nomás a escribir. Y entonces esa anécdota con Héctor Abad y con Juan Diego Mejía me pareció hermosa, pues el Malpensante la cuenta, está en internet,
está esa entrevista de que le hacen a Héctor Abad años después, y Héctor contando, él cuenta realmente 3 anécdotas en esa historia en El Malpensante. Una que es un libro, una dedicatoria que encontró Fernando Vallejo en la casa pues de Héctor, que es un libro que le habían dedicado a Héctor Abad cuando estaba casado con la primera esposa, no recuerdo cómo se llamaba, tal vez Bárbara. Y la dedicatoria es de Luis Alberto Álvarez, que era un sacerdote que manejaba la parte cultural en Medellín. Luis Alberto era el que era curador pues y sabía bastante de cine, era uno de los referentes obligados para hablar de cine. Y cuando Fernando Vallejo vio la dedicatoria de Luis Alberto a ellos, que era un libro de otro escritor pues, de Medellín, entonces Fernando recordó que ese Luis Alberto le había censurado el documental que él había hecho sobre la violencia en Colombia por allá en los inicios de su carrera, y ahí mismo le soltó el madrazo pues al cura, que por culpa de él no se había publicado ni se había publicitado la obra de él. Y entonces le cambió la dedicatoria en el texto, y entonces Héctor Abad dice que ya ese texto quedaba valiendo más porque ya tenía 2 dedicatorias, la que había hecho primero Luis Alberto y ahora la que y además censurada. Y además la de Fernando con el madrazo pues que se le manda ahí. Y la otra anécdota es de Héctor Abad Faciolince en México, viajando con Fernando Vallejo y con el novio de Fernando, que se llama David Antón, que David Antón está en casi todos los libros de Fernando Vallejo, como antes del prólogo, como la persona a la que están dedicadas casi todas las obras de Fernando Vallejo. Usted mira en Chapolas Negras a David Antón, en el Mensajero, en la primera página a David Antón. Entonces uno se preguntará, bueno, ¿y quién es David Antón? Resulta que David Antón es la persona con la que Fernando Vallejo vive hace 40 y pico de años en México. Él es un decorador de escenarios para cine, de set, y se conocieron desde los años 70 y pico, y desde ahí viven juntos. David Antón es mayor que Fernando, pues cuando Fernando lo conoció tenía 26 años, y David ya estaba de 40 y punta de años, y desde ahí viven juntos. O sea, han sido una pareja pues muy estable en el tiempo. Ellos iban entonces en México, de Ciudad de México, no recuerdo, un pueblito donde David tiene una casa, y en el trayecto el conductor de David atropella un perro en plena autopista. Y entonces David le dice a Héctor Abad, es que hasta aquí llegó el paseo. Fernando es un enamorado de los animales y yo creo que ya no va a ser capaz de seguir de aquí para allá. Pues sí, pararon el vehículo, Fernando se bajó y sostuvo en los brazos el perrito hasta cuando murió. Y lloró con el perrito ahí. O sea, así es él. Al final el paseo pues no se dañó y siguieron para donde iban. No sé si era para un pueblito donde tenía David una casa, o tiene una casa, pero que muestra pues la sensibilidad de Fernando con los animales, ¿cierto? Sí, él es un protector fiel, fuerte de los animales. Sigamos en esa obra ya como creo que ya vamos como cerrando ahí el listado de los títulos. Muy al Fernando de ahora. Ajá. Ahora, hay que decirle a los que nos escuchan en este programa que no es fácil hablar de una persona que está viva, porque pues tiene que ser muy cuidadoso, porque si ya estuviera muerto uno podría hasta exagerar y contar 2 o 3 cosas de él que nadie sabe, pero Fernando está vivo y así que con mucho respeto hay que contar las cosas de él, ¿cierto? Y haciendo pues esa salvedad de que todavía está ahí, no sabe uno con qué ir a salir de aquí para allá, de aquí más allá, pero lo que sí es cierto es que es un personaje público que cuando viene a Medellín no concede entrevistas, pero le abren espacios en las universidades, en el Camilo Torres. Fernando llena el Camilo cada vez que llega a la Universidad de Antioquia. No, y cada vez que va a una feria de libros se llenan sus conferencias. Claro, las conferencias de él son, porque él es irreverente, Ajá. y entonces a la gente le gusta escuchar a alguien que se aleje pues del montón y se ponga pues, ¿cierto?, con unos conceptos diferentes a lo tradicional, y Fernando lo hace. Entonces, digamos que sí, que a todos nos gusta escuchar a Fernando, aun cuando hable de cosas tan difíciles como la religión, como la política, en los que no queda nadie bien parado. Es que en política Fernando descabeza a todos los presidentes que hemos tenido, para él ninguno es bueno, y en religión ni hablar, coge los papas y les da a todos pues, papas que uno quiso pues por tal vez por lo que uno cree que eran dedicados a su oficio, como un Juan Pablo II. A Fernando Vallejo, Juan Pablo II
él lo pone en una, pues habla muy mal de él y dice que los 2.000 millones de habitantes que aumentó el planeta durante el pontificado de Juan Pablo II, él le echa toda la culpa a Juan Pablo II, que las 2.000 personas nacieron porque él no tomó decisiones pues como para evitar que se diera esta superpoblación. Él reúne varios de los elementos más antipopulares que pueda tener actualmente en la sociedad, o sea, habla mal de la religión, o más bien critica la religión de manera muy muy seria, habla de política, es homosexual, cuida a los animales, unos temas bastante polémicos y difícil de tratar. Más las drogas. Exactamente, entonces por eso también permite que muchas personas se identifiquen también con su literatura. Hemos hecho un recorrido donde hemos abordado anécdotas, donde hemos también esbozado la importancia literaria de esta obra, y yo creo que las personas se van dando cuenta a la medida que han escuchado, y al igual que yo, del tipo de artista que tenemos y del que estamos hablando y por qué es importante hablar de él. Esa obra de Fernando es fácil encontrarla porque en las bibliotecas hay obras de él, todas las bibliotecas públicas del país tienen obras de Fernando Vallejo, las librerías lo tienen, se encuentra muy fácil en cualquier librería porque son libros populares de cierto modo, pero yo quisiera, profe, que ahondáramos en esa parte de la lectura. ¿Cuál es ese público, digamos, que usted diría es el que podría acercarse a la literatura de Fernando Vallejo? ¿A eso va dirigido a qué público o no hay ahí ningún tipo, digamos, de recomendación o advertencia? Él puede atraer muchos matices del público. Si a alguien le gusta conocer ese Medellín de los años 50, 60 que Fernando vivió en Boston, en Sabaneta, esos primeros textos del Río del Tiempo, de los días azules, del fuego secreto, esos carretadores, para un pelado que está empezando a leer, se va a encontrar con un personaje que es polémico por sus gustos, por su decisión de escogencia sexual y por sus drogas y su vaina, pero que era un ser humano, que era una persona que sentía, que se expresaba, ¿cierto? Entonces ahí es, digamos, un buen escritor para muchos lectores. Luego el Fernando que investiga, que se mete a las bibliotecas como un ratón de biblioteca, que se recorre yo no sé cuántos países en Centroamérica para seguirle las huellas a Porfirio Barbajacó. Es un trabajo de investigación hermoso, es una crónica que ningún otro periodista había intentado hacerla. Entonces ahí, para un lector que le gusten las novedades, las cosas que no están en el día a día de los periódicos, ese es el Fernando Vallejo. Luego el trabajo que él hace en Chapolas Negras, que es la biografía completa de la familia y en especial de José Asunción Silva, y los argumentos por los cuales Fernando cree que Silva pudo haber sufrido como para tomar la decisión de suicidarse, pues ahí está la otra cara del poeta y es la otra parte pues de la vida de Silva que tampoco fue tan publicada porque murió muy joven y entonces la gente solo iba a los poemas a los famosos nocturnos de Silva. Los nocturnos. Pero la gente no sabía los negocios familiares, desde dónde venía la herencia de Silva, y entonces Fernando hace un trabajo también como de cronista y se va desde los bisabuelos de Silva y entonces habla del primer José Asunción Silva Fortul, que es el abuelo del poeta, y cuenta el comienzo pues de esos años después de la independencia, desde 1800 para acá, cuenta esa familia Fortul que llega de Francia, que pasa a Venezuela, de Venezuela pasa a Cúcuta y se establecen ahí, y empieza después la relación de la familia Fortul con el apellido Silva y cómo ahí también se involucra al general Santander, que estaba casado con una familia Sánchez, que tiene que ver con los Silva. En fin, Fernando hace un trabajo de investigación muy profundo sobre la familia y sobre la historia que conocemos aquí en Chapolas Negras de José Asunción Silva. Sin embargo, para contraoponerse a este trabajo de Fernando Vallejo, un escritor de Bogotá escribió un libro que se llama El corazón del poeta. En ese libro, El corazón del poeta, cuenta que Silva, el José Asunción que todos conocemos como poeta, que nos dijeron que se había suicidado, tal vez no se suicidó, sino que lo mataron, y da los argumentos por qué mataron a Silva, y reta en esa segunda edición de ese libro de él a que Fernando hacia futuro le refute las teorías de él, de Enrique, el autor de ese libro llámese Enrique Santos Molano, es el autor
de Corazón de Poeta. Enrique Santos Molano reta a Fernando Vallejo a que en un próximo texto refute los argumentos que él da por los cuales cree él que a Silva lo mataron, no se suicidó. Y eso es un libro de 1000 y punta páginas, pero se lo tiene uno que leer también si quiere completar toda la historia de la familia Silva, que ahí sí lo hace Santos de una manera pues también muy estudiosa, muy dedicado. Cuenta desde 1700 que llega el primer tipo huyendo de uno de los reyes por allá de Francia, de apellido Fortul, que llega a Venezuela, y con ellos comienza el origen de lo que después fue la familia Silva Fortul y la familia del poeta. Entonces queda para el futuro que si Fernando Vallejo quiere responderle y contar por otros argumentos o desvirtuarlos, la hipótesis que cuenta sobre Silva de que no se suicidó sino que lo mataron y lo pusieron en la habitación y armaron toda una escena, le pusieron el revólver, le pusieron un libro sobre suicidios, fabricaron esa escena como para que pareciera un suicidio, y a todos nos enseñaron que el poeta se suicidó, pero en este otro libro dicen que no, que él lo mataron esa noche y lo llevaron a la casa y lo acostaron. Y inclusive pues da detalles. Por ejemplo, Silva era un gentleman. Silva había estudiado en París, en Londres, hablaba muchos idiomas, el inglés, el francés, el italiano, eso era pan comido para él. Entonces el tipo vestía de una forma impecable. Entonces Silva tenía un sitio para cada cosa, es decir, si se iba a acostar tenía su pijama para acostarse, si iba a salir usaba el camisón para salir de la habitación, en fin, era muy pulcro en su forma de vestir. Y cuando aparece muerto, Silva está sin camisa y tiene un pantalón puesto, no pijama sino pantalón. Tiene medias puestas, que él no dormía con el negro, que eran otras medias para dormir en tierra fría, ¿cierto? No aparecen los zapatos, las arrastraderas de él, sino que aparecen los zapatos. Entonces, para una persona bien perspicaz, se da cuenta que Silva no se acostaba así. Así se fuera a suicidar esa noche. Pasó algo, sin lugar a dudas. Él no se acostaba así. Y todo lo que se ha creado también alrededor de, casi que se ha vuelto de culto, también esa literatura de Silva a raíz de su suicidio, ¿no? Claro, hasta la casa. La casa en la que él dicen que se suicidó todavía existe como la Casa de Poesía Silva, en homenaje a él, ¿cierto? Y ahí está pues para la historia de aquí para allá. Finalmente, ¿quién nos podrá ayudar a entender si finalmente Silva se suicidó o lo asesinaron? Según el libro pues de Santos Molano, de Enrique Santos Molano, él da los argumentos por los que él cree que a Silva lo mataron y lo metieron en la cama y le pusieron un libro ahí en el nochero de D'Annunzio, un libro sobre los suicidas, como para que el que llega vea, Silva estaba leyendo algo sobre suicidios y mira que se suicidó. Pues es una cosa así como tan forzada, ¿cierto? También están las entrevistas posteriores a la muerte de Silva, de un médico que lo atendió y en París contó que Silva había ido una semana antes de suicidarse a una consulta médica pues para una caspa que tenía, y le pidió que le señalara con el marcador el punto en el pecho donde queda el corazón. Entonces uno dice, hombre, Silva era un tipo muy leído, conocía de anatomía, ¿cómo iba a saber dónde estaba el corazón? Iba a pedirle a un médico que le señalara dónde estaba el corazón para pegarse un tiro ahí. Después uno se entera que ese médico era hermano de uno de los que pudo haber participado en la muerte de Silva, que tenían una fábrica de baldosas y que por ahí pudo haber sido la cosa, ¿cierto? Bueno, pasamos por otros autores sin lugar a dudas en este programa. Yo quisiera, profe, que en voz suya quedase la invitación para las personas que nos escuchan, que nunca han leído a Fernando, o que al igual que yo lo hemos abordado muy poco, para conocerlo más, para leerlo, para buscar sus obras, para recomendarlo. Quizá dejemos ahí como la invitación plasmada en este programa. De Vallejo tenemos así de entrada una primera película, que es La Virgen de los Sicarios, que esa sí está pues en cartelera, la ven en YouTube. Los primeros cortometrajes de él no se consiguen, es imposible. Tal vez en México uno consiga los documentales que él hizo sobre la violencia en Colombia, que son 2 o 3, que ganó premio en México. Ya los textos de Fernando sí son todos de bibliotecas, pero no sé qué tan fácil sea, porque estos textos, como son de editoriales costositos, no los tiene la biblioteca. Pero en internet usted puede entrar y buscar a Fernando Vallejo y aparecen todas las obras en PDF. El último que llegó a las bibliotecas públicas
fue El Cuervo Blanco, fue el último que llegó. Ah, no, hablamos de ese, que es la vida de Rufino, de J. Cuervo. De Rufino José Cuervo. Es el último que está en las bibliotecas, ese está muy fácil para que la gente acceda. Y no, de todas maneras, yo creo que ahorita el que quiera como leer lo puede encontrar fácil en cualquier lugar. Sí, es la sí, ventaja sí. que es un autor muy popular. Sí, lo consigue en librerías. Además hay un punto donde uno puede encontrar con más facilidad estos textos, y es cuando hay una feria o una fiesta de libro, como se llama en Medellín, las editoriales sacan todo lo que tienen, y lo que no han vendido durante el año, allá lo llevan. Hay opciones de comprarlo nuevo o comprarlo de segunda. Hay opciones de intercambio. EAFI tiene unos días del mes en los que usted lleva un texto y saca otro. Entonces usted puede llegar allá y encontrarse un libro de Fernando y lo toma en trueque, en cambio. Y hay otras librerías que están todo el año, que son las famosas agaches pues, del centro de Medellín, que tienen textos de segunda en la calle, en la acera, y usted encuentra a Fernando, con toda seguridad él lo encuentra. Bueno, yo he agotado un poco como las preguntas así obligatorias del programa y de la estructura que teníamos. No sé, profe, ¿qué se nos escapa para contarle a las personas o qué quiera usted agregar en este ejercicio que es corto? Esto es como para uno sentarse con un café y conversar toda una tarde, pero bueno, hacemos el ejercicio. Entonces no sé qué agregaría usted allí como para ir cerrando. Bueno, no, de Fernando yo no agregaría más, ya quedaría como para que un lector se anime a tomar las obras de él, y ya sí se podría hacer como una tertulia, pero ya más enfocada a un solo texto de él. Uno puede tomar El Mensajero, Chapolas Negras, El Río del Tiempo, y entonces hacer una tertulia solo sobre ese texto, porque es que hay material ahí, hay material para trabajar una tertulia o muchas tertulias sobre un solo texto. Aquí hicimos pues como una abrebocas de toda la historia y de toda la bibliografía de Fernando, pero hay textos que merecen trabajarlos así individuales, como El Mensajero y Chapolas Negras, y hacer unas tertulias no más de lectura de esos dos textos. Sería maravilloso. Claro Ahí que le sí. queda la invitación a las personas. Profe, de parte de Pregonando en la Radio, inmensamente agradecida, y agradezco también en nombre de mis compañeros del programa. Sin lugar a dudas, es muy agradable conversar de nuevo con usted. Lo hemos hecho en otros espacios desde el taller literario, pero yo creo que en la radio el ejercicio resultó muy, muy chévere, muy interesante, y le quedamos muy, muy agradecidas. Con mucho gusto. Películas, obras de teatro, documentales y otras producciones artísticas a partir de esta obra. La Virgen de los Sicarios es una novela del escritor colombiano Fernando Vallejo, posteriormente llevada al cine por Barbet Schroeder. Es una temática que aborda las drogas, mafias y violencia de la Medellín de los años 90. Esta adaptación cinematográfica recibió el premio del Senado de Italia. Además, fue galardonada en el Festival de Venecia 2000 como la mejor película latinoamericana, y fue honrada en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana en ese mismo año. Alexis, un experto en asesinar, contrasta su religiosidad y devoción por María Auxiliadora en esta historia. Esta es la trama que inspira el título de la obra y que, como ya lo dijimos, hace parte de una de las películas más importantes del cine colombiano, y que nace de la obra de Fernando Vallejo. Por fin volviste. Por fin volví. Aquí te tengo el mejor regalo que te pudieran dar. El niño más fantástico de Medellín. Quinto, no matar. ¿Por qué? Porque quitarle la vida a alguien es hacerle un favor. Ah, entonces ¿qué? ¿O qué tiro va? Antes de disparar, recapacita. Cuenta hasta 10. ¿O nosotros o ellos? Nosotros y ellos. ¿Y ahora qué, loco? Que ahí vuelven por ustedes. Esta vez con balas rezadas que no fallan. ¿Y cómo supiste qué tipo de balas eran? Me la llevé. Es una vereta, ¿no? Vos sos loco si no tenés permiso. Bueno, ¿y no se puede arreglar ese asunto con plata? Sí, pagando para que me los maten. No. ¿Y qué? Si no estamos en Suiza, señora. Estamos en Medellín, Colombia. Yo ya no puedo vivir más. Cuidado. Alexis, niño, tú eres lo más hermoso que me ha dado la vida. Por la gracia de San Judas Tadeo, que estas balas de esta suerte consagrada den en el blanco sin fallar y que el difunto no sufra. Amén.
Fernando Vallejo, el escritor de los adjetivos, el de los odios, el de los amores, el polémico. Sin lugar a dudas, uno de los programas más interesantes y que yo sé que van a calar mucho en la audiencia de Pregonando en la Radio, ¿o no, Cristian? Así es, Patricia. ¿Qué podríamos hacer sin autores que nos llenan la vida como Fernando Vallejo? No sabemos si amarlo, odiarlo o simplemente dejarlo. Pero para saber esto hay que leer sus obras, así que súper recomendadas. Allí queda entonces la invitación. Esto fue Pregonando en la Radio, proyecto de fomento de la lectura y literatura antioqueña en medios de comunicación, apoyado por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia a través de su convocatoria de estímulos 2016. Muchas gracias, Cristian, y gracias a ustedes por escucharnos. Hasta una nueva oportunidad. Pregonando en la Radio. Un viaje por el mundo de la literatura antioqueña. Diálogos para continuar llenando mundos de sentido. Pregoneros somos y en el camino nos encontramos.